Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Primero de Samuel, el arca en tierra de los filisteos. La alegría de los filisteos al haber derrotado a los israelitas y haber tomado el arca del pacto era especial, pero también era un día de luto y llanto en Israel. Una gran calamidad había ocurrido. El símbolo de la presencia de Dios ya no estaba más en Silo. Dios usó a los filisteos como un instrumento para castigar a los israelitas y llamarlos al arrepentimiento. Hoy estudiaremos lo que pasó a los filisteos, ya que el arca se convierte en un instrumento de castigo también para los filisteos. La primera sección son los versículos 1 al 6. El arca hiere a los filisteos. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Tomando los filisteos el arca de Dios, le metieron en la casa de Dagón y lo pusieron junto a Dagón. En este relato se resumen varios acontecimientos. Número 1. Cuando los filisteos tomaron el arca, vieron que Israel ya no tenía las fuerzas para seguir la batalla, así que los persiguieron y algunos de estos filisteos llegaron hasta Silo y destruyeron el tabernáculo. Lo cierto es que con la toma del arca cesaron los servicios en el santuario. Número 2. Los filisteos pensaron que fue Dagón el que finalmente triunfó y que Dagón era superior al Dios de Israel. Así que llevaron el arca al templo de Dagón. Este era uno de los templos principales de los filisteos. Dagón era un dios que tenía la figura humana de la cintura para arriba y de la cintura hacia abajo la forma de un pez. Era el dios de la fertilidad y las cosechas. En tercer lugar, al colocar el arca al lado de Dagón, ellos expresaron que los dos dioses se unieran para favorecer a los filisteos. Elena de White explica: los filisteos llevaron el arca en posesión triunfal a Asdod, una de las 5 ciudades principales, y la pusieron en la casa de su dios Dagón. Se imaginaban que el poder que hasta entonces había acompañado el arca sería suyo y que unido al poder de Dagón los haría invencibles. Libro Patriarcas y Profetas, página 635. Toda esta confusión se debe también a la manera en que Israel dejó de dar testimonio claro de lo que significaba la adoración al verdadero Dios. Y el problema de haber tomado el arca como si fuera un talismán. Pero las cosas no salieron como los filisteos esperaban. Leamos los versículos 3 al 5. Cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo la mañana siguiente, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Cuando regresaron la mañana siguiente para ofrecer sus sacrificios a Dagón, lo encontraron en una posición poco usual, como si estuviera postrado ante el arca de Jehová. Los sacerdotes cuidadosamente lo levantaron y lo colocaron en el lugar donde debía ir. Pero a la mañana siguiente no solo estaba en el suelo el dios Dagón, sino también estaba mutilado. La cabeza y las manos estaban desprendidas del cuerpo y tiradas en el umbral del templo. Este era un espectáculo muy feo. Ahora, Dagón estaba privado de los emblemas de la razón y de la actividad. Ahora era solo un tronco deforme. Dice Elena de White: los sacerdotes y el pueblo estaban horrorizados, consideraban este acontecimiento misterioso como un mal augurio que presagiaba la destrucción de ellos
y de sus ídolos ante el Dios de los hebreos. Sacaron entonces el arca del templo y la colocaron en un edificio aparte. Libro Patriarcas y Profetas, página 635. Esto produjo horror, tanto que los sacerdotes ahora no pisan el umbral, sino que lo saltaban. Esta práctica perduró hasta los días de Sofonías, cuando leemos en Sofonías capítulo 1, el verso 9, lo siguiente: Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que salten la puerta. Debido a esto, sacaron el arca del templo de Dagón y la ubicaron en otro lugar, pero el castigo de Dios se hizo evidente. Versículo 6. La mano de Jehová cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo el territorio. Entonces, igual que ocurrió con los egipcios, aparecieron en los habitantes de Asdod unos tumores que se creían eran provenientes de los falsos dioses, de los ratones o de cualquier otra. Algunos traductores también dicen que eran hemorroides. Esto causaba una gran mortandad. E inmediatamente se relacionó con el arca de los hebreos. Elena de White dice: se volvieron a sus dioses en busca de protección, como lo habían hecho la gente de Gat y de Asdod, pero la obra de exterminio siguió hasta que, por causa de la aflicción, el clamor de la ciudad subía al cielo. Temiendo el pueblo conservar el arca en habitaciones humanas, la colocó en campo raso, siguiendo entonces una plaga de ratones que infestaron la tierra y destruyeron los productos agrícolas, tanto en los graneros como en el campo. La destrucción total, ya fuese por la enfermedad o por el hambre, amenazaba ahora a toda la nación. Libro Profetas y Reyes, página 635. Esto generó una crisis entre los filisteos, que no sabían qué hacer. Y de esto viene la segunda sección, versículos 7 al 12. Los filisteos buscan consejo para saber qué debían hacer entonces con el arca del pacto. Leamos el versículo 7. Al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Estos hombres estaban desesperados ante el castigo que recibieron de parte de Dios. Sabían que tales males estaban relacionados con la profanación del arca, y recordando que el Dios de los hebreos era poderoso y la forma en que actuó en Egipto para liberar a Israel, estaban llenos de terror y pidieron que quitaran el arca de en medio de ellos. La aparente solución al problema es lo que leemos en el versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Ellos respondieron: trasládese el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron allá el arca del Dios de Israel. El arca del pacto estuvo 7 meses en manos de los filisteos, pero no se registra en ninguna parte la intención de Israel de ir a recuperar el arca. Fueron los filisteos que se dieron cuenta que mantener el arca en su territorio no era positivo. Los de Asdod experimentaron el castigo directo de Dios, pero lo terrible de ese hecho es que ellos no se sometieron a la dirección del Dios de Israel. Su fidelidad a Dagón seguía intacta, tanto que no explicaban cómo Dagón les había dado la victoria. No actuaba para neutralizar el poder de Dios de los hebreos. Así que envían el arca del pacto a otra ciudad importante de los filisteos, a Gat, quizás para ver si de alguna manera se controlaban las acciones del Dios de los israelitas. Al parecer, no importa dónde lleven el arca, la mano de Dios se hacía presente. Versículos 9 y 10. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Al parecer, esta iniciativa de llevar el arca a Gat no dio los resultados que esperaban. Los de Gat sufrieron las maldiciones de parte de Dios, tal como Asdod. Entonces
Viéndose en esta situación, los de Gat lo enviaron a Ecrón, y allí los habitantes hasta hicieron el reclamo que no había forma de neutralizar el poder de esta arca y que por lo tanto ellos lo que estaban buscando era destruirlos. Los filisteos estaban, como se dice popularmente, encartados con el arca. Elena de White afirma: pero los filisteos tenían ahora tanta ansia de deshacerse de ella como antes la habían tenido para obtenerla. En vez de ser una fuente de fortaleza para ellos, era una carga pesada y una gran maldición. Sin embargo, no sabían qué hacer, pues a donde quiera que la llevasen seguían inmediatamente los juicios de Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 636. No sabían qué hacer, no sabían a dónde acudir, así que siguieron pidiendo consejo y dar punto final a esta crisis que se les había presentado. Leamos los versículos 11 y 12. Convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca del Dios de Israel y regrese a su lugar para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque la mano de Dios los había castigado duramente. Los que no morían estaban llenos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Realmente el pánico comenzó a reinar en todas las regiones de los filisteos. La mano de Dios los castigaba, nada podían hacer las dedicadas y los magos y nada de los filisteos. Pero en vez de reconocer este hecho, preferían deshacerse del arca y devolvérselas a los israelitas que adorar al Dios de Israel. Elena de White llama la atención a este hecho. Dice lo siguiente: estos sabios reconocieron que un poder misterioso acompañaba el arca, un poder al que no sabían hacer frente. Sin embargo, no aconsejaron al pueblo que se apartara de su idolatría para servir al Señor. Seguían odiando al Dios de Israel, aunque se veían obligados a someterse a su autoridad por los castigos abrumadores. Así también pueden los pecadores verse convencidos por los juicios de Dios de que es vano contender contra Él. Pueden verse obligados a someterse a su poder, mientras que en su corazón se rebelan contra su dominio. Una sumisión tal no puede salvar al pecador. El corazón debe ser entregado a Dios, debe ser subyugado por la gracia divina antes de que el arrepentimiento del hombre pueda ser aceptado. Libro Patriarcas y Profetas 6:37. Así es la naturaleza humana. Somos necios por nuestro propio instinto. Estamos aferrados a nuestras ideas y a nuestros conceptos, así estos sean erróneos. Había entre los filisteos personas que afirmaban que el arca de Dios debía permanecer entre ellos, pero la gente de una vez reaccionó y les dijo que no fueran tercos como el faraón que trajo desastre a Egipto. Reconoce que no pueden luchar contra el Dios de Israel. Demuestran su incapacidad y la de sus dioses para neutralizar al Dios de los hebreos. Eso era notorio. Antes Dios los neutralizó a ellos. Así que por consenso decidieron devolver el arca de Israel y así termina este capítulo. Apreciado amigo y hermano, Dios nos da suficientes evidencias de su amor y de su poder para que entendamos que Él está dispuesto a salvar hasta lo sumo, pero no nos obliga. Cada uno debe aceptar, cada uno debe tomar la decisión. A veces no queremos salir de nuestra zona de confort, a veces no queremos aceptar el mensaje de Dios y tal conducta lo único que trae es incertidumbre y dolor. Hoy es tiempo de buscar a Dios y rendirnos a sus pies. Por eso te invito a que aceptes el llamado del Señor y que abras la puerta del corazón para que haga su obra en ti. Apreciado amigo, que el Señor te bendiga y te guarde hoy, te guíe y te dé un día de paz y de bendición. Es mi oración por ti. Amén.